Bueno, vamos a empezar lo que es Revolución Argentina. Eh, Objetivos, meta de la revolución, sectores que apoyaban el golpe, a qué ideas recurría. Bueno, todas estas primeras preguntas, yo creo que es más fácil si las explico en conjunto, ¿no? Eh, Obviamente que el objetivo del golpe, después del gobierno de Ilia, era siempre esta idea del poner el orden, ¿no? Que veían el país descarriado y obviamente seguir prohibiendo al gobierno peronista. Al partido, perdón, el partido venía prohibido y van a seguir en esa misma temática. Este, bien, bueno, sacan un estatuto, esto no es tan importante. Sí, fundamental, este estatuto está por encima de la Constitución, acá te das cuenta que son anticonstitucionalistas. Declaró disuelto el Congreso, los partidos políticos, toda actividad partidaria. La Suprema Corte de Justicia, o sea, te está dejando sin poder legislativo, sin poder judicial, y aparte lo sacaron al presidente un plumazo, sin poder ejecutivo. Ningún tipo de poder. Intervino todos los poderes provinciales y municipales. Coparon todo. Bien. Los objetivos se marcan dentro de la doctrina de seguridad nacional, que creo que lo explicamos. Esto de la doctrina de seguridad nacional es que el enemigo no está en el extranjero, sino que está en el país y que es ideológico. Así que una de las metas fundamentales es participar en la defensa del mundo libre, occidental y cristiano. Mundo libre, occidental y cristiano. Una libertad muy discutible. Y cuando hablamos de occidental y cristiano, hay que poner el foco en Estados Unidos, en la alianza con ellos, en valores cristianos, que ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Bien. Después decía, con esto del tono, bueno, ¿qué grupos se favorecieron? Los grupos económicos más poderosos, las entidades empresarias que los representaban. También los van a apoyar los dirigentes sindicales, pero en un primer momento, después se van a dar cuenta que ellos no están en la repartición de la torta. La alta jerarquía de la Iglesia Católica, si hablamos de valores cristianos y occidentales, la Iglesia va a estar apoyando. Incluso dirigentes políticos. Bien, el discurso de la dictadura es muy vago y va a apelar a ideas de grandeza nacional, bien común. Insisto, grandeza nacional y bien común son dos conceptos muy vagos que en la práctica no sabemos cómo se pone, qué sería hacer algo que apele a la grandeza nacional o al bien común. Bien, van a hablar también de eficiencia. Esto es importante en economía porque cuando hablas de eficiencia quiere decir que las cosas antes no están funcionando bien, no son eficientes, con lo cual vas a hacer ajustes. Estoy hablando lisa y llanamente que se van a venir los modelos neoliberales, eficiencia, meritocracia, bien muy de la mano, ¿no? Bien. Ahora, seguimos con esta idea. Desde el comienzo tuvo marcado tono autoritario. Esto se va a notar enseguida, ya al poco tiempo. Afirmaban que las instituciones democráticas eran una legalidad formal estéril. Se muestran bien anticomunistas. Volvemos a la idea de si están enmarcados en la doctrina de seguridad nacional, se van a marcar bien anticomunistas. Expresión que no solo incluye a los comunistas, sino a toda idea que pueda poner en jaque su propia idea. O sea, no hace falta ser comunista para que te tilden de comunista, ¿no? Bien. ¿Cómo repercuten la censura y la represión? Repercuten en todos los ámbitos, porque van a ir más allá de las cuestiones políticas, se van a meter en lo social, en la vida cotidiana. Además de que no tenés participación de ningún tipo, porque no hay partido, los sindicatos son mal vistos y perseguidos. No podías tener el pelo largo, los paseos públicos, la prensa, todo, desde la vestimenta, tus gustos, todo va a ser motivo de ser observado. Bien, entonces llegamos que uno de los episodios más importantes que tienen que ver con esto es sin duda la noche de los bastones largos. A nada de asumir, dentro del primer mes de la propia Asunción,
se produce este episodio, la noche de los bastones largos. Bien, ¿qué fue? Justamente para el gobierno, la universidad no era bien vista porque en esos lugares se enseñan cosas comunistas, peligrosas. Estoy mirándolo desde el lado de los militares, ¿no? Así que, bien. Noche de los bastones largos. Lo primero que hace es intervenir a las universidades públicas, entonces las mismas universidades públicas se van a rebelar al respecto. Van a hacer una medida de protesta bastante sana y lógica. O sea, lo que van a hacer es toman la universidad de manera pacífica. Va a haber un acto de represión muy fuerte de parte del ejército, pero terriblemente fuerte, y va a terminar muy mal. Estaría bueno que puedan ver algún videíto interesante. Lamentablemente, bueno, se le va a pegar solo a los varones. Hay un video bastante terrible porque los militares se jactan de no pegarles a las chicas, pero sí le tocaban la cola, que no es lo mismo. No saben que capaz que era más terrible. Pero bueno, cosas por el estilo, hacer mierda a las universidades, romper material, bueno, un desastre. La consecuencia va a ser terrible. Piensen que Argentina, la UBA puntualmente, una de las mejores universidades del país, del mundo, y a partir de este episodio va a entrar en crisis. Y no es casual, arranca acá, porque muchos docentes, mayoría de la UBA, pero del país también, van a renunciar y se van a terminar yendo a trabajar al exterior, a las principales universidades u otro tipo de casas de estudios o lugares científicos, incluso la NASA. Se van a ir muchos argentinos por este motivo. Bien, ¿en qué consistía la política económica? Bueno, insisto en esto de que el neoliberalismo va a empezar de a poquito a imponerse, es decir, esto de aumentar la exigencia recortando el poder de negociación de los sindicatos, porque los sindicatos reclaman, pero hacen que las empresas no sean eficientes, por eso habla de eficiencias o términos como racionalización. Cuando vos aplicás la ración, estás usando lo racional, no estás pensando en el sueldo de los trabajadores. Bien, nuevas normas laborales, esto va a llevar a huelgas, los sindicatos van a reaccionar, va a haber una dura represión porque, insisto, estamos en un gobierno militar. Tal vez el gobierno militar más fuerte, sacando a la última dictadura, que la vamos a ver aparte. Bien, asume el ministro Kirchner Bacena, que empieza un plan de negociación de convenios colectivos, estableció las retenciones a las exportaciones aeropecuarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con...? Bueno, se van a beneficiar los sectores ricos, ¿no? Y perjudica al trabajador, esto es muy obvio. ¿Cómo se vive la CGT? Bien, en esto de estar en represión va a haber dos grandes divisiones. La CGT de los argentinos, por un lado, y la CGT puede ser llamada Brasil, si se quiere. Hay varios nombres. Uno va a estar dirigida por Ongaro y su mano derecha va a ser Bandor, y el otro va a estar un tal... Bandor no, Tosco, Agustín Tosco, que después lo nombro. El otro va a estar dirigido por Bandor. La línea Bandor, que yo lo había nombrado con Ilia porque era el sindicalista que decía que se podía reemplazar, si Perón no puede venir a Argentina, bueno, que lo reemplace a alguien, y hablaba del mismo, obviamente que este muchacho va a terminar después cagado a tiro por los peronistas de izquierda. Se vienen estos dos bandos. Bandor toma una línea blanda, si se quiere así llamarla así, porque negocia todo el tiempo con el gobierno, no termina defendiendo al trabajador en los reclamos salariales, pero por ahí en esto no reclamar le consigue algún hotel nuevo, alguna cuestión así, y va juntando poder personal y dinero. En cambio la otra CGT, que es combativa, les va a ir mal, van a terminar hechos mierda, sobre todo Tosco va a terminar muerto por enfermedad, pero en cana, ahí donde se enferma. Proponen sí colaborar, sí ayudar al trabajador, ¿no? Tosco es un emblema de la lucha
sindical. Bien. ¿Por qué la oposición al presidente iba creciendo? Porque no está logrando lo que había prometido de ordenar, de acomodar a Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, no te deja participar de nada y encima te dice cómo te tenés que vestir, el corte, pero cero libertad, cero todo. Esto nos lleva al cordobazo. Bien. El tema del cordobazo, el video es bastante claro, no quiero demorar mucho tiempo. Sin duda que con el 17 de octubre son esos días o episodios fuertes de nuestra historia, no marca un antes y un después. Yo lo comparo con lo del 2001, en cuanto no a la igualdad de los sucesos, pero sí lo fuerte que fue. Los cordobeses venían bastante agotados con el gobierno de Córdoba. Ya todo lo que yo expliqué antes hay que sumarle algo puntual, que es la idea de cortarles el sábado de inglés. Bueno, ¿qué es esto del sábado de inglés? Vos trabajás, anteriormente existía esto que vos trabajabas el sábado todo el día. Hasta las 12 cobrabas el sueldo convencional, pero de 12 a 4 cobrabas horas extras. Por cada hora trabajada ganabas el doble. Entonces, trabajabas 8, ganabas 12. Créanme que nadie faltaba el sábado. Podían faltar un lunes, un martes, pero el sábado iban todos. Bueno, lo que hace es cortar esto del sábado inglés, que la gente labure las 8 horas, pero que no cobre más. Esto obviamente llevó a que explote por todas las otras cuestiones que ya venía sumando, y hacen que se tome la ciudad de Córdoba. Hay una movilización de obreros, a los cuales se agregan los estudiantes cordobeses. En los estudiantes universitarios, una medida que estaba muy de moda en Europa, con el tema del mayo francés y la primavera de Praga, que van en esos años, estamos hablando del año 69, bueno, se desborda tanto, la policía acciona, se terminan tomando barricadas, en el medio matan a un trabajador, esto hace que los cordobeses se pongan mucho más violentos. Fue un día de caos total, se desbordó la policía y se desbordó incluso también el movimiento sindicalista, ¿no? Quedó como desbordado. Hubo un montón de víctimas fatales, fue un hecho tremendo, que va a dejar unas consecuencias fuertes que tienen que ver con la renuncia del gobernador de Córdoba, y si bien no renuncia a Onganía, ya queda políticamente muy debilitado. Esto va a suceder al otro año, va a haber incluso un segundo cordobazo más adelante, pero que va a tener que ver con el otro presidente. Bueno, acá cuando pregunto, averigüen quién era Tosco, justamente lo que pretendía es que encuentren información sobre este señor. Yo lo admiro mucho en su ideología y en su forma de obrar. Un idealista, así va a morir pobre, cero ambición personal. Bien. Organizaciones armadas, ¿por qué surgen? Bueno, después de la Revolución Cubana, algo habíamos hablado, Revolución Cubana, crisis de los misiles, empiezan a aparecer en Latinoamérica organizaciones de ultra izquierda. A esto le sumamos la fuerte presencia norteamericana y esta doctrina de seguridad nacional. Y puntualmente en los gobiernos de dictadura militar le tenemos que agregar el no permitir ningún tipo de participación y estos valores occidentales y cristianos que no van con el sector trabajador en algunos casos, sobre todo lo de occidental, ¿no? Entonces empiezan a surgir estos grupos. Tal vez la diferencia entre Argentina y el resto de Latinoamérica es que los grupos guerrilleros en Argentina se dieron en la ciudad, mientras que en el resto de Latinoamérica se dieron en el campo. Bien. Hay muchos grupos, a mí me interesan que están, muchas del peronismo, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas de Liberación, montoneros. Puntualmente el ERP es el grupo que está por fuera del peronismo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y hay otras organizaciones, yo creo que por ahí las más importantes, ERP y Monto. Monto dentro del peronismo, pero un peronismo de izquierda, que ya vamos a hablar en el videíto del tercer gobierno de Perón. Bien,
¿Qué asesinatos cometieron estos grupos? Bueno, Bandor, Rucci, otro sindicalista, que lo voy a mencionar en el tercer gobierno de Perón, porque era la mano derecha de Perón y era como su debilidad, y lo terminan matando los montoneros. Y otras cuantas, bueno, Aramburu, ese es el debut oficial de Montonero, en el asesinato del expresidente, el primer presidente llamado por los montoneros gorila, ¿no? En esto de ser bien antiperonista, que habíamos hablado en su momento, del periodo 55-66, esa mal o discutida llamada Revolución Libertadora, que Libertadora no tenía nada. Van a matar a este señor, y tiene que ver acá con la aparición del cuerpo de Evita. Yo siempre digo que el cuerpo de Evita lo habían desaparecido en la época de Aramburu, y va a aparecer justamente con este episodio. A cambio de anunciar dónde está el cuerpo de Aramburu, se anuncia dónde está el cuerpo de Evita. Es como un pase de cuerpos, ambos muertos. Obviamente, estamos hablando de las víctimas más conocidas. Se cargaron un montón de gente. Bien. ¿Qué cambios se intentaron imponer durante la presidencia de Levingston? Cada Levingston, mucho no voy a explicar, duró muy poco, intenta ser un poco más flexible, un poco menos duro, va a durar muy poco. A él le toca vivir el segundo Cordobazo, que si bien fue mucho más pacífico, fue un movimiento bastante fuerte. Termina renunciando y asume Lanús. Y ya Lanús se asume con la idea de llamar a elecciones. El objetivo de su presidencia es justamente ser un gobierno de transición, trata de no dejar mal parado a los militares, así que proclama lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional, donde junta diversas fuerzas políticas. No termina siendo un éxito del todo este gran acuerdo, porque se establece que pueden presentarse como presidente todas las personas que vivían en el país en ese momento del acuerdo. Una ridiculez, porque se sabía que Perón estaba fuera del país. Una medida totalmente ridícula. Perón, obviamente, que se mofa y se ríe, lo va a aceptar, porque después, bueno, lo que hace Perón en su tercer gobierno es muy obvio. Lo hace presentarse a Cámpora, de ahí el nombre de la agrupación La Cámpora, porque tiene que ver con un personaje muy fiel a Perón. Cámpora va a renunciar para que asuma Perón. O sea, entra en el juego sabiendo que puede hacer alguna trampa a su favor. Y con esto terminaríamos. Sí, la idea, insisto, es un gobierno muy autoritario, muy fuerte, es la antesala de lo que se va a venir, no llega al nivel del gobierno de la última dictadura, y me quedo con un episodio que, si bien no lo pregunto en el texto, tiene que ver con el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional sale el 24 de agosto del 72. Hay un episodio bastante triste el 22 de agosto. O sea, no es casual que en 2 días se dé esto. Se lo conoce como la matanza de Trelew, y es el asesinato sin ningún tipo de juicio previo, un fusilamiento liso y llano, pero insisto, sin juicio ni nada, a unos presos políticos que se habían escapado de una cárcel de máxima seguridad. Llegan hasta el aeropuerto, un grupo que llega primero se logra escapar, el otro grupo queda varado en el aeropuerto, los llevan a una base militar y a la semana los terminan fusilando a todos. Bueno, este suceso recién culminó en el 2012 con la prisión domiciliaria, porque el capitán Bravo, que es quien da la orden del fusilamiento, ya estaba viejito. O sea, estamos hablando de 40 años después. Justicia lenta si las tenemos. Bien, lo que quiero que queden claro con tantos asesinatos que nombramos, que es un periodo de mucha sangre, ¿no? De mucha corrupción, mucha sangre, y Argentina no levanta. Con esto vamos entonces al tercer gobierno de Perón.